A todos los que vienen hoy por primera vez, solamente les hago recordar que los trabajos que se entregan solamente son válidos si es que tuvieron la presencia ese día que se dio el trabajo. Entonces, si yo les firmé alguno que se me saltó, no se preocupen, porque yo voy a controlar acá con mi lista. Entonces, lo que está chequeado acá es lo que vale. Y si no vino a la clase anterior, entonces ese punto no se le asigna. ¿Sí? Porque creo que a uno le firmé, no sé a quién. Pero no se preocupen, los trabajos se entregan en la clase posterior o en el día, pero tienen que tener la presencia para que les pueda valer. ¿Está bien? Solo para aclarar un poquitito. Muy bien. La clase pasada terminamos de hablar sobre compuestos orgánicos, ¿verdad? ¿Sí? Compuestos orgánicos, hablamos sobre niveles de organización, hablamos sobre el hierro y el caso clínico, ¿verdad? Muy bien. Isabela Nogueira está. Sí está. Isabela, ¿cuáles son los compuestos orgánicos más simples de la naturaleza? Aquí, Isabela, aquí. Oriéntame. ¿Cuáles son los compuestos orgánicos más simples de la naturaleza? ¿No? ¿Alguien me quiere ayudar? En español. En español. Hidrocarburos. Muy bien. Son los hidrocarburos. ¿Sí? Muy bien. Eduarda Núñez. Eduarda, ¿cómo están compuestos los hidrocarburos? ¿Alguien me quiere ayudar? Hidrocarburos. Hidrógeno, carbono. ¿Sí? Todos los hidrocarburos tienen hidrógenos y carbonos. María Eloísa, ese enlace entre el carbono y el hidrógeno, ¿qué tipo de enlace es? Muy bien, gracias. Es un enlace covalente, un enlace fuerte. Kimberly Sabrina, ese enlace covalente entre el hidrógeno y el carbono es de tipo dipolar o neutro. ¿Y qué significa que sea neutro? No, todo lo contrario. Dime. Muy bien. Los electrones que se comparten entre el hidrógeno y el carbono están compartidos bien a la mitad de los dos núcleos, y eso hace que ninguno de los dos, ni el hidrógeno ni el carbono, tengan cargas eléctricas, sino que sean neutrales. ¿Sí? Y Yarji no está. ¿Sí está? Ese enlace neutro, ¿qué característica le da a los hidrocarburos? Ese enlace neutro que se forma entre el hidrógeno y el carbono, ¿qué característica le da a los hidrocarburos? ¿No? ¿Alguien? Al revés. Apolares. ¿Sí? Cuando no tienen carga eléctrica, cuando los hidrógenos no tienen carga eléctrica, no pueden hacer enlaces con el agua, entonces se denominan apolares o hidrofóbicos. Muy bien. Luis Otavio, ¿cómo se clasifican los hidrocarburos? ¿Cómo se clasifican? Dos grupos. ¿No? Alifáticos y aromáticos. Ana Beatriz Silva, ¿qué significa alifático? Cadena cerrada. Al revés. Uy, da la vuelta a tu información.
Alifático quiere decir de cadena abierta, es decir, las moléculas están así de forma lineal, ¿sí? O de forma vertical o de forma horizontal. Malú. ¿Cuáles son las características de los compuestos aromáticos? Sí, en realidad son los responsables de que las proteínas se desnaturalicen. Su característica es que absorben la luz ultravioleta, ¿sí? Muy bien, son de cadena cerrada y absorben la luz ultravioleta. Camille Sousa. ¿Cuál es la diferencia entre un compuesto cíclico y un aromático? A ver. Antonio. ¿No? ¿Jessica? Ahí está. Eso ahí tiene una ligación directa, pero eso tiene una ligación directa y son los alcanos. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Cuál? ¿El aromático o el cíclico? Escuché por ahí. Los cíclicos. Los cíclicos tienen o están unidos, los carbonos están unidos por enlace simple, mientras que los aromáticos están unidos o presentan enlaces dobles, ¿sí? ¿Cuál es la semejanza entre los dos? Primero les pregunté la diferencia, ¿verdad? Entre cíclico y aromático. Y ahora, ¿cuál es la semejanza entre el cíclico y el aromático? Muy bien, los dos son de cadena cerrada, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Ah, claro. Cristian. ¿Qué son los grupos funcionales? Muy bien, ¿a quién? ¿A quiénes? Muy bien, a todas las moléculas, ¿sí? Los grupos funcionales son un grupo de átomos que cuando están presentes en una molécula son las responsables de las características y de los comportamientos de esas moléculas. Ana Carolina Gómez, ejemplo de grupo funcional. Uno. Muy bien, grupo amino. ¿Qué otros grupos habíamos visto? Éster, otro. Ácido carboxílico, ¿qué más? Cetona, aldehído, alcohol. Muy bien, 6 grupos habíamos visto, ¿sí? Que son los que vamos a ir estudiando durante el semestre. Muy bien. Mota, João. Aí você? Ah, então passa. Y a darle la palabra a otra persona. Raira. Bueno, ¿qué son los bioelementos? Muy bien, elementos químicos que forman a los seres vivos. Luis Eduardo Braga. Pensé que era. ¿Cómo se clasifican los bioelementos? ¿No? ¿Alguien le quiere ayudar al compañero? Primarios, secundarios y oligoelementos. Esa clasificación es según qué, teniendo en cuenta qué cosa. Muy bien, la cantidad que hay en nuestro cuerpo o la proporción en la que se encuentran en nuestro cuerpo. Adenilson.
El cuerpo, ¿qué consecuencias puede tener si hay una deficiencia de oligoelementos? Así de forma general, ¿qué consecuencias puede traer la deficiencia de oligoelementos? ¿No? ¿Alguien le quiere ayudar? No hay transporte de oxígeno, ¿Qué no cosa? hay producción de dopamina. Sí, sí, porque estamos ya, o sea, me está diciendo ya específicamente del hierro, ¿sí? También. Muy bien, ahí está. Cuando existe deficiencia de algunos de los bioelementos, se produce un desequilibrio en el funcionamiento de nuestro cuerpo, o sea, se pierde la homeostasis. Entonces, la consecuencia es un desequilibrio en el funcionamiento de todo el organismo. Ahora, dependiendo de cuál específicamente está en deficiencia, ahí podemos hablar de baja producción de dopamina, anemia, etc. ¿Sí? Muy bien. Conforme al caso clínico que habíamos visto la vez pasada, Julia Cordeiro. Julia, ¿por qué un paciente con deficiencia de hierro tiene las uñas quebradizas? ¿Alguien le quiere ayudar? Porque los colatoncitos no. Exactamente, muy bien sintetizado. Cuando hay una deficiencia de hierro, los queratinocitos no se pueden dividir de forma frecuente como lo tendrían que hacer, y entonces las uñas se van volviendo cada vez más finas y más quebradizas. Esto es porque el hierro es el cofactor, la estructura que le ayuda a una molécula que se llama ribonucleótido reductasa, que tiene un papel muy importante en el proceso de división celular. ¿Sí? No hay hierro, se corta la división celular de queratinocitos y entonces las uñas se van creciendo cada vez más finas y más débiles, más frágiles. ¿Cuál es la consecuencia más grave a nivel ungueal en estos pacientes? ¿Cuál es la consecuencia más grave a nivel ungueal, a nivel de uña, en estos pacientes? Primero empiezan con uñas quebradizas, ¿verdad? Sí, ¿cómo se llama eso? Sí, coiloniquia. ¿Sí? Vamos a empezar a aprender términos médicos, términos técnicos. La consecuencia más grave de una deficiencia de hierro es la uña en forma de cuchara. ¿Sí? La uña se hunde y forma una biconcavidad, así como una cuchara, y eso se llama coiloniquia, ¿sí? Porque se pierde la base de la uña, se debilita la base de la uña, y con el golpe y la utilización de las manos, esa uña se va hundiendo, así, ¿sí? Bastante característico también. Muy bien. Rafaela, ¿por qué un paciente con deficiencia de hierro tiene una falta de concentración en el examen, cuando estudia o en cualquier lado? ¿No? ¿Alguien le quiere ayudar? Porque la tirosina no se junta con el dopa para poder liberar la dopamina. La dopamina que va a hacer la... Más o menos. No, en deficiencia. ¿Cómo? Sí, un poquito antes. También va a haber deficiencia de noradrenalina, pero para que haya deficiencia de noradrenalina, tiene que haber deficiencia de dopamina. Muy bien, casi verdad. Dijiste ahí palabras que están presentes en la información, pero tenemos que ordenar esa información. Entonces, la tirosina se junta con el hierro. Son dos participantes.
por un lado, la tirosina sola, que es un aminoácido, y por el otro lado le tenemos a una enzima, un catalizador o un acelerador que se llama tirosina hidroxilasa. ¿Sí? El hierro, ¿a quién se le tiene que unir? A la tirosina hidroxilasa, a la enzima, para que ella pueda funcionar y transformarle a la tirosina, al aminoácido libre, en L-dopa, para que posteriormente la L-dopa se transforme en dopamina. ¿Sí? Ese es el proceso. Entonces, la dopamina es un neurotransmisor que al emitir sus señales, al unirse a su receptor, libera señales para que el cerebro tenga enfoque y concentración. ¿Sí? Y más tarde la dopamina se transforma también en noradrenalina, que hace que ese enfoque dure un tiempo más prolongado. ¿Sí? Muy bien. ¿Quién estaba más en la clase pasada? Bueno, voy a tratar de forma general. ¿Por qué un paciente con deficiencia de hierro desarrolla una conducta compulsiva de comer alimentos, o sea, de comer estructuras no nutritivas, como el hielo, tierra, chillolu, pintura, pared, lo que sea que no sea alimenticio? ¿Por qué? No. Muy bien, excelente. Porque la deficiencia de dopamina que causa la deficiencia de hierro genera un desequilibrio a nivel cerebral que activa la búsqueda de recompensa. ¿Sí? Es un sistema probablemente un poco primitivo que busca, consumiendo por ejemplo tierra o cosas así, minerales en la tierra. ¿Sí? Entonces, por el propio desequilibrio a nivel del sistema nervioso, se produce una búsqueda de compensación. Si de repente a esa persona le da la gana de comer hielo, como en el caso de nuestra paciente, ¿qué ocurre? Hay una estimulación sensorial, ¿sí? El frío del hielo genera la activación de receptores a nivel de la lengua que viajan o mandan señales a nivel cerebral para una sensación de placer, de bienestar, porque libera dopamina, ¿sí? Una liberación de dopamina corta pero intensa. Además, cuando vamos masticando ese hielo, esa sensación de frío, genera una vasoconstricción sistémica, lo que hace que aumente un poco la presión y la sangre llegue mejor al cerebro. Entonces, como que hay mayor claridad a nivel cerebral, porque las neuronas empiezan a producir un poquito más de energía química para su funcionamiento. Muy bien, también la sensación de frío calma el dolor lingual que tienen estos pacientes con deficiencia de hierro, ya que estos pacientes tienen una pérdida progresiva de las papilas gustativas, que genera una inflamación de la lengua o glositis. Entonces, esa sensación le calma el dolor y entonces es placentero para ese paciente. ¿Qué más también? Cuando masticamos el hielo, dime. Sí. Sí, exactamente, también se produce en conjunto con la liberación de dopamina que generan estos estímulos sensoriales. Una parte de la dopamina se va a transformar en adrenalina. El ruido que se hace al masticar el hielo también genera esa sensación de bienestar, ¿sí? Entonces, mientras se está consumiendo el hielo, parece que todo está bien. La paciente se siente un poco más enfocada, con un poco más de energía, menos fatigada por la liberación rápida de dopamina que hay y de la vasoconstricción a nivel sistémico. Se derrite todo el hielo y luego se apaga otra vez. ¿Y qué va a hacer el cerebro? O sea, ¿qué va a hacer el paciente? Justamente va a
esa recompensa nuevamente. Entonces va a agarrar más hielo y va a empezar a comer otra vez para volver a sentirse de la misma manera, de una forma más tranquila, digamos, de forma repetida. Eso genera un consumo compulsivo, o sea, impulsivo-compulsivo, ¿verdad?, de estos alimentos. ¿Qué más? Muy bien. Pessoal, eu preciso que vocês estudem. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Las parciales ya están llegando, ¿sí? Parece que no hay mucha materia, pero sí ya hay mucha materia para estudiar. Y ahora va a haber más todavía porque vamos a avanzar un poquito más rápido, ¿sí? Vamos a hablar hoy sobre biomoléculas y ya vamos a terminar agua para poder empezar aminoácidos. Porque en el examen parcial va a entrar hasta proteínas. Yo ya les mandé hoy por Antonio las diapositivas para que vayan adelantando sus estudios. ¿Está bien? Voy a aprender un ratito de esto. Acho que foi. Sim, sim. Bueno, hoy yo ya les preparé más o menos el cuadernito para no perder tanto tiempo escribiendo, porque necesitamos avanzar un poquitito más en otra materia. Semestre pasado bioquímica teníamos 7 horas a la semana y ahora tenemos 4 más, 4 y medio. Entonces es poco tiempo para todo el contenido que tenemos, entonces no voy a poder estar muchas veces escribiendo desde cero como a mí me gustaría para que me puedan acompañar y que sea más productivo, pero algunas cosas ya les voy a ir adelantando un poquitito así. Entonces solamente ya vamos a ir riscando encima y haciendo algunas aclaraciones. Muy bien, vamos a hablar un poquito de las biomoléculas orgánicas. Ya hablamos de bioelementos y ahora vamos a hablar un poquito de estas biomoléculas. Una molécula, para empezar, es la unión de 2 o más átomos, ¿cierto? Átomo es la partícula más pequeña que busca siempre estabilidad, se une a otro para formar una molécula. Si esas moléculas se encuentran formando parte de nuestra composición, de nuestro cuerpo, dentro de las células, le vamos a llamar de biomoléculas. Y si están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, entonces son orgánicas. Entonces, las biomoléculas orgánicas son todas las moléculas que están dentro de nuestras células y que tienen una composición de esta forma. Algunos van a tener otros componentes adicionales, pero ya vamos a ir hablando también de eso. Todas nuestras biomoléculas son macromoléculas, es decir, moléculas grandes. ¿Se acuerdan del nivel de organización, de los niveles de organización? Átomo, molécula, macromolécula, organelas, célula, tejido, órganos, sistemas y organismos, ¿verdad? Entonces, siguiendo ese orden, nosotros vamos a tener primero los átomos, que se van a juntar entre ellos para formar moléculas pequeñas, y luego esas moléculas pequeñas se van a juntar para formar nuestras macromoléculas, ¿sí? Estas macromoléculas están formadas por moléculas más pequeñas, o unidades fundamentales también se le llama, o de cariño le decimos monómeros. Entonces, una macromolécula sería, por ejemplo, una proteína, ¿sí?, que es una molécula grande. Las proteínas están formadas por moléculas más pequeñas llamadas aminoácidos.
Entonces, los aminoácidos son los monómeros o las moléculas individuales o las moléculas pequeñas que están formando a esta macromolécula. ¿Se entiende? El concepto del monómero. Les puse acá el dibujito. Los monómeros son moléculas separadas, moléculas individuales. Por ejemplo, acá tenemos una molécula azul, otra lila, otra verde, roja y negra de forma separada. Estas moléculas individuales van a empezar a unirse, formando entre ellos diferentes tipos de enlaces para formar cadenas. Si una molécula individual se dice monómero, cuando varios monómeros, están unidos, les vamos a llamar polímero. ¿Sí? El término polímero significa cadena. Entonces, una molécula individual con otra y con otra se van uniendo para formar una sola estructura. ¿Sí? Estas estructuras van a tener que pasar por todo un proceso de maduración para poder adquirir una forma tridimensional más estable. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ir viendo en todas las biomoléculas, en casi todas. Muy bien, ¿cuáles son las biomoléculas que nosotros vamos a estudiar entonces? Y ya lo habíamos dicho varias veces, pero recuerden que cuando yo les repito algo muchas veces es porque es importante, ¿sí? Porque necesito que recuerden. Entonces, ¿cuáles son las biomoléculas? Las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las vitaminas. ¿Sí? Cada macromolécula está formada por una molécula individual. Cada macromolécula, o sea, estos de aquí, están formados por una molécula individual que se van juntando en diferentes cantidades para poder formar esa estructura más grande. Todas las proteínas son consideradas proteínas porque están formadas por moléculas más pequeñas llamadas aminoácidos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tipo de moléculas están formadas las proteínas? Por aminoácidos. Esto que está aquí es competencia básica. ¿Qué quiere decir eso? Que sí o sí tienen que saber. Si esto no saben, con certeza nos vemos el semestre que viene y no bio 2, ¿sí? Entonces necesito que sepan diferenciar a estas macromoléculas. No quiero que al llegar al semestre me digan que las proteínas están formadas por carbohidratos o que me digan que los ácidos nucleicos son lípidos, ¿sí? Estas de aquí son universos paralelos, son totalmente mundos separados. Después van a interactuar, pero estructuralmente hablando, cada uno tiene sus características, ¿sí? Entonces, de nuevo, todas las proteínas están formadas por aminoácidos. Todos los carbohidratos más complejos están formados por moléculas individuales llamadas monosacáridos. Cuando dos monosacáridos se unen, se forman los disacáridos, ¿sí? Cuando 3 a 10 moléculas individuales de monosacáridos se unen, se forman los oligosacáridos. Y si son más de 10 monosacáridos unidos, tenemos a los polisacáridos. ¿Entienden? Entonces, los carbohidratos están formados por monosacáridos. Los ácidos nucleicos, voy a saltar un poquito estos que están en rojo. Los ácidos nucleicos están formados por moléculas individuales llamadas nucleótidos. Dependiendo de su composición, estos pueden ser ribonucleótidos o
desoxirribonucleótidos para la relación de ARN y ADN. De esa manera, ¿verdad? Bueno, estos tres, las proteínas, los carbohidratos y los ácidos nucleicos, forman cadenas. Las proteínas son cadenas de aminoácidos. Los polisacáridos son cadenas de monosacáridos. Los ácidos nucleicos son cadenas de nucleótidos, ¿sí? Ahora, lípidos y vitaminas no forman polímeros, es decir, no forman cadenas, pero son considerados todavía como macromoléculas porque son demasiado grandes. Una sola molécula de lípido es suficientemente grande, entonces no necesita unirse uno con otro para poder convertirse en una macromolécula. ¿Se acuerdan del dibujo de los triglicéridos que habíamos visto? Aquí está el triglicérido. ¿Sí? Toda esta estructura, fíjense, es gigantesca en comparación con la glucosa. Porque la glucosa, ¿se acuerdan que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos? 6 carbonitos nomás tienen. Mientras que los triglicéridos, acá ya tienen 3, y dependiendo de la longitud de sus ácidos grasos van a tener muchísimos más, ¿sí? Entonces, una sola molécula es suficientemente grande. La glucosa solita es chiquitita. Ella se va a unir con otra, y con otra, y con otra, y con otra, y con otra estructura para poder llegar a ser también una macromolécula, ¿sí? Muy bien. Entonces, los lípidos no forman polímeros, pero ellos están agrupados justamente en una asociación porque tienen una característica en común. Todos los lípidos son muy diferentes. Nos vimos acá del triglicérido. El colesterol va a ser otra cosa gigantesca, pero totalmente diferente. Va a tener ciclos, va a tener estructuras aromáticas, va a tener un montón de formas diferentes. Pero todos tienen una característica en común. Todos los lípidos son apolares, son hidrofóbicos. Claro, tenemos los lípidos que tienen una parte polar y otra parte apolar, pero sí o sí vamos a tener una parte apolar, ¿sí? Y esa apolaridad, en base a lo que ya vimos en química básica, ¿a quién se le responsabiliza de la apolaridad de una molécula? A ver, ¿a quién se le responsabiliza a la apolaridad en una molécula? ¿Por qué una molécula era apolar? Por su enlace, ¿entre quiénes? Entre hidrógeno y carbono. Todas las moléculas que tengan hidrógeno y carbono son apolares. Entonces, dentro del mundo de los lípidos, nosotros le tenemos un montón de tipos, pero todos son apolares en cierta parte. Entonces, todos los lípidos tienen en común esa apolaridad. Y esa apolaridad, esa cadena de hidrógenos y carbonos, viene de una molécula que se llama ácido graso. Todos los lípidos van a tener ácidos grasos o un derivado de ácido graso, ¿sí? Eso no significa que un ácido graso se va a unir con otro y con otro y con otro y con otro para formar una cadena. Ellos no forman cadenas. Un lípido puede tener un ácido graso y ya es apolar. Puede tener 2, puede tener 3, pero no van a ir formando cadenas. ¿Se entiende la diferencia con los demás monómeros? ¿Sí? Entonces, nosotros no podemos decir que los ácidos grasos son los monómeros de los lípidos, porque ellos no forman cadenas, pero sí son las moléculas que le dan su característica apolar, de apolar, ¿sí? Entonces en la prueba
Los lípidos son biomoléculas orgánicas que forman polímeros. ¿Verdadero o falso? Falso, no forman polímeros. ¿Sí? Los lípidos, no otro falso verdadero. Los lípidos no forman polímeros porque son monómeros. Los lípidos no forman polímeros porque ellos son monómeros. ¿Qué son ellos? Muy bien, excelente, son macromoléculas. ¿Se entendió entonces? ¿Sí? Muy bien, vitaminas. Las vitaminas tampoco forman polímeros. ¿Sí? Ustedes sabían que cuando nosotros decimos vitamina A, o vitamina B, o vitamina E, o lo que sea, cuando decimos nombramos a una vitamina, no nos estamos refiriendo a una sola molécula. Si yo digo vitamina A, yo no me estoy refiriendo a una molécula. ¿A qué me estoy refiriendo entonces? Me estoy refiriendo a un grupo de moléculas. La vitamina A es un grupo donde tenemos varios integrantes. ¿Sí? En el grupo de la vitamina A tenemos al retinol, al retinaldehído y al ácido retinoico. Los tres son moléculas separadas y los tres están dentro del grupo de la vitamina A, tienen funciones semejantes. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de vitamina D no es una sola molécula, es un grupo. En la vitamina D le tenemos al colecalciferol, que se forma a nivel de la piel por la incidencia de la luz solar, y al ergocalciferol, que viene con los alimentos. ¿Sí? Cuando digo vitamina B6, yo no estoy hablando de una molécula, estoy hablando de un grupo. En el grupo de la B6 le tenemos a la piridoxal, piridoxina y la piridoxamina. Sí. Vitaminas un poquito complejos sus nombres. Pero ahora tenemos que saber que no son moléculas únicas, sino que son un grupo de moléculas. Y a esas moléculas que forman parte del grupo no le vamos a llamar monómeros, le vamos a llamar vitámeros. ¿Sí? Entonces, en un grupo, la vitamina A, por ejemplo, tiene 3 integrantes. A estos integrantes que tienen nombre y apellido, le vamos a llamar vitámeros. Vamos a poner un ejemplo más fácil de entender. Tercero J es el grupo de ustedes, ¿sí? En el grupo de ustedes tenemos varios integrantes. Le tenemos a Julia, le tenemos a Antonio, le tenemos a Ana, le tenemos a Aislan, ¿sí? Tenemos varios integrantes y cada uno es diferente, ¿sí? Pero todos tienen algo en común, que son alumnos de medicina, que son estudiantes de medicina. ¿Se entiende? Ahí se captó un poco mejor, ¿sí? El grupo tiene integrantes y estos integrantes tienen un nombre común, ¿sí? Aunque tengan sus nombres propios, se les puede llamar de forma común alumnos de medicina. El alumno de medicina, la alumna de medicina Julia, la alumna de medicina Gabrieli, en fin, ¿sí? Bueno, entonces esto, chicos y chicas, es competencia básica. Esto me tienen que saber como bendito. ¿Conocen bendito? Acho que no. ¿Conocen el Padre Nuestro? Pai Nosso. Bueno, como Pai Nosso, entonces, esto me tienen que saber. No me pueden decir después en el examen que los ácidos nucleicos están formados por aminoácidos. ¿Sí? El amor de Dios. Entonces, esto sí o sí cae. Una parcial, una recuperatoria, una final, primera final, una segunda final, una extraordinaria, o ano que vem, ¿sí? Siempre. Entonces esto tienen que saber.
Entonces, de cada biomolécula, ustedes van a tener que saber cuál es su monómero, ¿sí? ¿Cuál es la molécula individual por la cual está formada? ¿Forman polímeros o no forman polímeros? Ahí ya sabemos que dos no forman polímeros, los lípidos y las vitaminas. Conocer las funciones de cada uno de ellos, al menos 3 funciones, ¿sí? Cómo se clasifican las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y todos estos. No hace falta entrar en mucho detalle todavía, porque cuando desarrollemos las unidades, ahí sí vamos a detallar un poco más. Y si tienen algunas características destacadas, por ejemplo, las proteínas, algunas proteínas para poder funcionar, ellas tienen que cambiar de forma. Son llamadas de proteínas alostéricas, que cambian de forma para poder activarse o para poder desactivarse, ¿sí? Hay carbohidratos que, aunque tengan la misma composición, nuestro cuerpo no los puede reconocer porque hay un cambio de isomería, ¿sí? Algunas características que ustedes van a encontrar en el material que yo les pasé y que van a encontrar también en los libros de referencia que ya les pasé también. Yo prefiero el libro de Harper, ¿sí? Blanco sirve, solo que está muy resumido y está todo muy mezclado, para mi gusto. Leninger sirve, súper sirve, es la Biblia de la bioquímica, la Biblia, ¿no? Entonces, les sugiero que estudien de Harper. Abran por lo menos 2 o 3 veces en el semestre el libro de Harper, por favor, para poder complementar las informaciones que yo les paso en la diapositiva, ¿sí? Esto me van a traer para la próxima clase. Es un cuadernito, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Dime. ¿Intentaste estudiar por Harper? Si van a estudiar solo del libro, es otro idioma. Por eso es que tenemos que tener clasecitas así aquí, para que ustedes después se vayan a poder comprender lo que dice. Pero ¿cuál es la forma de estudiar? Estudiar por párrafo, así como te mostré la vez pasada. ¿Esta edición sirve? Ese 30, sí, 30 o 31 sirve. Voy a buscar acá una. De preferencia, estudien en español, porque de por sí la bioquímica tiene su idioma. Y si ustedes leen el libro de Harper en portugués y después lo quieren traducir al técnico español, no me da cierto, ¿sí? Entonces, sí, eso está bien, pero tiene que ser en español, porque les va a complicar. Ustedes van a querer traducir de forma directa y no hay una traducción directa cuando son términos técnicos. Hidrocarboneto, hidrocarburo, ¿se entiende? Entonces son diferentes los términos. Entonces yo les animo a que puedan estudiar en español, las pruebas escritas en español, ¿ah? Entonces por eso. Profe Mesco, ¿se sabe qué significa así? Magda, en portugués. ¿Sí? Bueno. Continuamos entonces. Ahora vamos a empezar a hablar un poquitito mucho, de nuestra de las biomoléculas inorgánicas. No vamos a explayarnos demasiado en otras biomoléculas inorgánicas, vamos a hablar del agua específicamente. Entonces, como
nosotros habíamos dicho la vez pasada, el agua es un componente inorgánico binario, porque está formado por dos elementos diferentes, el hidrógeno y el oxígeno, y es el componente mayoritario de nuestro cuerpo. Se habla de un porcentaje promedio del 70% de nuestra composición, pero eso no es muy exacto dependiendo del sexo biológico. Los hombres tienen un porcentaje un poquito mayor debido a que tienen más masa muscular, retienen un poco más de agua los varones, ¿sí? Los hombres. Mientras que las mujeres tenemos un menor porcentaje de agua porque tenemos mayor tejido adiposo. Por supuesto que si estamos hablando de una físico-culturista, ahí se invierte, ¿verdad? Pero así de forma normal, para los que somos sedentarios. Entonces tenemos un menor porcentaje de agua. Y los varones más tejido muscular. Muy bien. El agua tiene como fórmula molecular el H2O clásico que todos conocemos, ¿sí? Pero en realidad ella tiene una estructura así, medio triangular, medio tetraédrica también, en el espacio, ¿verdad? Tridimensional, donde el oxígeno está por encima, como en la punta de la pirámide, y los hidrógenos son la base, ¿sí? Ustedes ya saben cómo se producen estos dos enlaces de aquí, ¿verdad? ¿Alguien me quiere describir cuáles son las características de estos dos enlaces? A ver, ¿qué tipo de enlace es? Covalente, los dos son covalentes, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo están distribuidos allí los electrones? Aquí, en el medio, aquí hacia el hidrógeno o aquí hacia el oxígeno. No. Hacia el oxígeno. ¿Por qué? Porque esta es una excepción de los enlaces covalentes que habíamos visto en química básica. ¿Por qué una excepción? Entre el oxígeno y el hidrógeno tenemos una gran diferencia de electronegatividad. Esto quiere decir que uno tiene más fuerza para estirar electrones. ¿Quién es el que tiene más fuerza para estirar electrones? El oxígeno. Aunque no le logra sacar totalmente los electrones, robar los electrones al hidrógeno, en lugar de estar aquí en el medio, como lo hacían estos dos, bien en el medio, ¿sí? En realidad los electrones son estirados un poquito más cerca del oxígeno, ¿sí? Eso hace que el oxígeno tenga una concentración de cargas negativas hacia su núcleo, hacia su estructura, y en contrapartida el hidrógeno se quede un poquito más positivo. Lo mismo va a pasar con este otro enlace covalente. Los electrones compartidos van a estar dislocados hacia el oxígeno, lo que va a hacer que esta carga negativa sea un poquito más intensa, mientras que el hidrógeno va a seguir con una carga positiva. Siempre esto va a ser así. Negativo hacia el oxígeno, positivo hacia los hidrógenos, ¿sí? A esto le llamamos dipolo. ¿Qué quería decir dipolo? Una parte negativa y otra parte
positivo. ¿Sí? Dos extremos. Un extremo un poquito más positivo y otro extremo un poquito más negativo. Esta presencia de cargas positivas permiten que el agua genere ¿qué tipo de enlace? Un enlace débil que se llama enlace de hidrógeno. Todas las moléculas que puedan hacer enlace de hidrógeno son hidrofílicas. Muy bien, son hidrofílicas o son polares. Si no puede hacer enlace de hidrógeno, entonces es apolar o hidrofóbica. ¿Sí? Muy bien. El agua es considerado como el solvente biológico ideal y el solvente universal. ¿Qué era un solvente? ¿Qué era un solvente? Muy bien. Sí. Gente, sabe. El solvente es la parte mayoritaria de una solución. Acá hay agua, todo esto es agua. ¿Sí? Y aquí adentro van a haber cositas disueltas. Estas cositas disueltas son llamadas de solutos. Y lo que está en azul es el solvente. El solvente es la parte mayoritaria de una solución. ¿Sí? El agua es el solvente universal. El agua es lo que va a diluir o lo que va a permitir que otras moléculas se encuentren allí flotando en el medio acuoso. Como nosotros somos mayoritariamente agua, entonces todas las demás moléculas están inmersas en el medio acuoso de nuestro cuerpo. ¿Sí? Por eso es el solvente biológico ideal. Y su comportamiento afecta a las biomoléculas. No es que el agua está nomás ahí y las proteínas van a estar nomás también y todos conviven tranquilamente, sino que el agua tiene ciertos comportamientos físico-químicos que van a afectar la estructura de nuestras biomoléculas si no se encuentra el equilibrio. ¿Cuáles son esas dos características que tiene el agua? Primero tenemos la característica de solvatación. El término solvatación hace referencia a la capacidad que tiene el agua de rodear a una molécula como si fuese que le protege, ¿sí? Una fina capa de agua, de moléculas de agua, que le protege a todas nuestras biomoléculas. Si nosotros nos imaginamos el medio citosólico, vamos a tener un montón de agua, ¿sí? Y si yo soy un ion, yo no voy a estar aquí separado del agua, yo no voy a estar solito, sino que voy a tener un grupo de agua, de moléculas de agua que están cubriendo mi alrededor, que me están protegiendo. Y todo es así. Entonces, el agua interfiere en las reacciones químicas. Porque primero, para que pueda ocurrir una transformación, las moléculas se tienen que deshacer de su capa de agua. O si no, todo el tiempo iba a haber reacciones inadecuadas en nuestro cuerpo y cualquiera iba a reaccionar con cualquiera. El agua es un medio de protección por medio de la solvatación. La solvatación es lo que hace, es lo que permite que el agua pueda justamente disolver, separar moléculas más grandes. El famoso NaCl, cloruro de sodio. ¿Se acuerdan cómo se formaba esta molécula? Habíamos visto el ejemplo en
enlace iónico. Vamos a hacer otra vez acá. El cloro tiene 7 electrones. El sodio tiene 1 electrón. Y ellos necesitan alcanzar su octeto, porque no son parte de ninguna excepción. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son los elementos que forman parte de la excepción de la ley de estabilidad? Hidrógeno, litio y berilio. Entonces no son eso, tiene que cumplir octeto. El cloro tiene 7 electrones, le falta solo 1 para completar su octeto. El sodio tiene 1. ¿Cuánto le falta? 7. O sea, es mucho más difícil para el sodio completar su octeto que para el cloro. El cloro es mucho más electronegativo. Entonces le va a ganar este electrón, le va a sacar su electrón al sodio y va a traer a su orbital. Y el cloro se va a convertir en cloruro, ¿sí? Cambia la terminología y adquiere una carga negativa. ¿Por qué? Porque ganó un electrón. El electrón es una carga negativa. El sodio, sin embargo, perdió su única carga negativa. Si no es negativo, entonces va a ser positivo. Se formaron 2 iones, 2 estructuras con carga eléctrica. Un anión y un catión. Por la ley de atracción de cargas positivo con negativo, se atraen. Y entonces el sodio queda pegado al cloruro en este caso, formando una molécula única y estable llamada cloruro de sodio. Cuando el cloruro de sodio se pone en un medio acuoso, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Un ratito voy a copiar agua. Muy bien. Si yo le pongo, tengo que hacer más chico. Si yo le pongo a mi cloruro en un medio de muchas moléculas de agua, ¿qué va a pasar? Las cargas positivas y las cargas negativas del agua van a atraer la carga contraria. Este va a atraerle a este y este negativo le va a atraer a este. Entonces se produce con el agitamiento, ¿sí?, de esa solución, las moléculas empiezan a moverse y a golpearse una con las otras. Como esto es un enlace débil por atracción de cargas, al moverse estas moléculas se separan, fácilmente se separan. Y cuando hay agua en el medio, lo que ocurre es que el cloruro se separa, pero sigue teniendo su electrón, el electrón que ganó, ¿sí? Porque ya está en su orbital, entonces ya forma parte de la estructura del cloruro. ¿Qué va a pasar con las moléculas de agua? Todas las moléculas de agua van a empezar a ser atraídas por la carga contraria. El negativo del cloruro le va a atraer al positivo o a los positivos del agua, ¿sí? Entonces se va a formar así. Se va a formar una capa de agua alrededor del cloruro. El negativo del cloruro le va a traer, que es una carga total, ¿se acuerdan? Una carga eléctrica total que es mucho más fuerte, le va a ir atrayendo a estas cargas positivas fracas o parciales y se va a quedar ahí como una capa de protección para el cloruro.
Lo mismo va a pasar con el... Dime. Sí, ahora voy a hacer. Esto ocurre con el cloruro. Y lo mismo va a pasar con el sodio. Pero, como el sodio tiene una carga positiva, ¿por quiénes van a ser atraídos? ¿Por la carga negativa? Esto va a ser así también, pero la carga negativa va a estar de cara al sodio. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera los iones se mantienen separados, pero protegidos por el agua. Y entonces ya se disuelve el cloruro de sodio, ¿sí? Entonces, a esto le llamamos solvatación. Esta capa de agua que se genera alrededor de las moléculas, esto es una capa de solvatación. Todas nuestras biomoléculas tienen una capa de solvatación. Las proteínas, los carbohidratos, todos los iones están así. Justamente para que no empiecen a interactuar uno con el otro a lo loco, sin necesidad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuál es una de las características del agua? La solvatación, la capacidad de rodear a las moléculas en un medio acuoso. Bueno, atracción electrostática. Reformulamos, pregúntame en portugués. Pregúntame en portugués. Siempre va a ser negativo con positivo. Si tu ion es un anión, o sea, si tiene carga negativa, entonces va a atraer el hidrógeno del agua. Y esto es un aproximado, ¿sí? No es que exactamente 6 moléculas de agua se van a... solamente para ilustrar. Entonces, la carga negativa mayor, más grande, más fuerte, va a atraer siempre la carga positiva del agua. Siempre. Ahora, si tu ion tiene una carga positiva, entonces va a atraer el negativo del oxígeno. Este hidrógeno siempre va a tener carga positiva del agua, ¿verdad? Y el oxígeno siempre va a tener negativo. Entonces, dependiendo de quién tiene esa fuerza mayor, si es una carga total negativa, entonces se va a atraer el hidrógeno del agua. Si es una carga total positiva, entonces se va a traer el negativo de tu agua. Y siempre de esa manera, negativo con positivo. ¿Sí? Ahora, la cantidad exacta de agua que rodea, a ella no es posible determinar, ¿sí? Pero sí se crea una capa que protege a toda la integridad de esa estructura. ¿Sí? Es como si la estructura llamase la otra, la positiva, llamase la negativa, pero no se puede tocar así como si repeliese. No se van a repeler. ¿Por qué? Porque son cargas contrarias. Por la ley de atracción de cargas, positivo atrae negativo. Como un imán positivo y un imán negativo. Cuando llegan a una determinada distancia, se atraen y se chocan, y más o menos así se mantienen. Y si toca, por ejemplo, en lo que se con el sodio. No es que se queda pegado específicamente, eso ya no se puede determinar, pero se mantiene allí en un estado de protección. Ahora no sabemos si está totalmente pegado o si hay solamente un acercamiento más próximo. Sí. ¿Y qué vamos a hacer cuando la saturación de la solución va a generar la solvatación también?
No, si hay una saturación, falta agua. Entonces las estructuras se mantienen así enteras. Agarra un vaso con agua y ponele 4 cucharadas grandes de sal y da la vuelta. Algunos se van a disolver y otros van a precipitar, o sea, se van a quedar en el fondo, porque ya no hay agua suficiente para separar. Ahí no. Pero cuando el solvente es mayoritario, ocurre la disolución total. ¿Está? Muy bien. Y la otra característica es la disociación. La disociación es un evento espontáneo que sufre el agua. Do nada, ¿verdad? Es decir, de forma espontánea, el agua está existiendo de boa como H2O y de repente ¡pum!, disocia, se separa. ¿Cómo se separa el agua? El agua se disocia en un protón y en un ion hidroxilo, H2O. ¿Sí? Se separa el agua de esta manera. ¿Qué es lo que pasó acá? Uno de los hidrógenos, voy a dibujar el agua así, uno de los hidrógenos, esperen, ¿qué iba a hacer? Uno de los hidrógenos es sacado hacia afuera, ¿sí? Se elimina pero no lleva su electrón. Este electrón, ¿vieron que este es el hidrógeno? ¿Se acuerdan? Que era así. Entonces, este electrón que está aquí es del hidrógeno, pero está compartiendo con el oxígeno, ¿verdad? Este que sale, este que se disocia, que se separa, no lleva su electrón. Entonces sale como un hidrógeno sin ningún electrón. Si no tiene carga negativa, entonces es positivo. ¿Cómo se le llama a esta estructura? A este hidrógeno con carga total positiva. Se le llama protón o ion hidrógeno. Entonces este salió de acá, ¿sí? Salió, pero no llevó su electrón, salió solito. Entonces este electrón que está aquí, que tendría que haberse ido, le otorga una carga más negativa a esta estructura, que es el OH. OH con carga negativa, porque este electrón que tenía que irse con el hidrógeno no vino. ¿Se entiende? ¿Sí? Ocurre una separación. Esto es de forma espontánea, no existe algo que induzca o que haga que el agua se separe más veces, sino que una cierta cantidad de moléculas de agua se disocian y automáticamente se vuelven a juntar. Se disocian y automáticamente se vuelven a juntar. Así como los enlaces de hidrógeno se rompen y se forman, el agua se disocia y se vuelve a juntar. Se disocia y se vuelven a juntar. Mientras que acá, este grupo se disocia, ¿sí? Acá se mantienen todos juntos. Cuando estos se volvieron a juntar, acá se disociaron. Entonces se mantiene esa disociación en equilibrio, de forma constante. Una cierta cantidad de moléculas de agua, de forma constante, están disociadas, ¿sí? Entonces, ¿para qué tenemos que saber esto? Porque esta disociación, la separación del ion hidrógeno, fue lo que dio lugar, del agua, fue lo que dio lugar al descubrimiento del famoso pH, potencial de hidrógeno. Un señor danés, un médico químico danés, que se llamaba Peter Sorensen, estaba jugando con agua, estaba estudiando el agua y se dio cuenta de que las moléculas de agua tenían esta separación.
y que era constante siempre, siempre era la misma cantidad en un litro de agua. Y se hizo la pregunta, ¿será que también en las otras soluciones hay disociación? Y empezó a estudiar otras soluciones y se dio cuenta que en otras soluciones no había equilibrio, sino que podía haber mayor concentración de hidrógenos y en otro podría haber menor concentración de hidrógenos, y que esas dos sustancias se comportaban de manera diferente. Uno era corrosivo, otro era más explosivo, otro era más, ¿sí? Entonces empezó a estudiar las diferentes soluciones y desarrolló lo que hoy conocemos como el potencial de hidrógeno. Peter Sorensen dijo que a través de cálculos matemáticos, ¿sí?, el potencial de hidrógeno, voy a escribir el concepto acá, el potencial de hidrógeno es igual al logaritmo negativo de la concentración de hidrógenos o de protones de una solución. ¿Sí? Nosotros no vamos a hacer cálculos de pH, no se preocupen, pero sí tenemos que saber cuál es la consecuencia de la alteración de ese pH a nivel de biomoléculas. Peter Sorensen estudió al agua y logró encontrar que el agua pura, ¿a qué me refiero con agua pura? Sin ningún tipo de iones, solamente moléculas de agua, el agua destilada, ¿sí? El agua sin iones, sin minerales, es lo que estudió Peter Sorensen, y según sus cálculos matemáticos, la concentración de hidrógenos, el logaritmo negativo de esa concentración de hidrógenos daba un valor de 7.0 clavado, ¿sí? Entonces determinó como el 7 como la mitad de su escala, ¿sí?, donde no había ningún tipo de reacción, había equilibrio. ¿Equilibrio de qué? A un pH 7, la concentración de protones en una solución es igual a la cantidad de ion hidroxilo que tenemos. A este no le puse nombre, espera que protón, y este se llama ion hidroxilo. Este es el ion hidroxilo y este es el protón. En una solución neutra existe un equilibrio. Si tenemos 27 millones de protones, también vamos a tener 27 millones de OHs con carga negativa, ¿sí? Hay equilibrio. Ahora, si se sale de esta escala, este señor estableció la escala del 0 al 14, según sus cálculos matemáticos. El medio era 7.0. Cuando el valor de la escala va para abajo, de 7 para abajo, se estableció el término ácido. ¿Sí? ¿Qué hay en un pH ácido, en una solución ácida? Tenemos una mayor concentración de protones a diferencia de la concentración de OH o de hidroxilo, que está, voy a poner con otra flecha, con otro color. El ácido tiene alta concentración de protones y baja concentración de OH, ¿sí?
tenemos un exceso de protones en comparación con las cargas negativas libres que hay en esa solución. Ahora, si nos vamos por encima de 7, lo que va a ocurrir es que vamos a tener una solución básica o alcalina, donde tenemos menos concentración de protones en comparación con la concentración de OH con carga negativa, que va a estar muy elevada. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Si yo les pregunto, en un pH ácido tenemos un exceso de protones, ¿en comparación con qué? ¿O en relación a qué? ¿Por qué decimos que está más aumentado este? Porque tenemos menos OH, ¿sí? Entonces, hay un aumento de protones en relación a la concentración de hidroxilo, ¿sí? Y en el básico tenemos una menor concentración de protones en relación a la concentración de hidroxilo más, y los hidrógenos libres en menor cantidad, ¿sí? ¿Por qué esto es importante para nuestro estudio? ¿Qué pasa cuando tenemos un pH muy ácido? Dijimos, tenemos un montón de cargas positivas. Positivo. Y si tenemos un pH básico, tenemos muchas cargas negativas. La ley de cargas nos dice que cargas contrarias se atraen y cargas iguales se repelen. Entonces, cuando nosotros tenemos un pH muy bajo, muy ácido, aumenta la fuerza de repulsión. La fuerza de repulsión genera ondas de energía que sacuden nuestras moléculas. Y al sacudir estas moléculas, ¿qué se rompen? Los enlaces débiles, los enlaces iónicos, los puentes de hidrógeno, y las fuerzas de Van der Waals se van a separar. Y eso va a hacer que nuestras moléculas, biomoléculas, se desenreden y pierdan su estructura. Al perder su estructura, dejan de funcionar, ¿sí? Entonces, tanto si tenemos un exceso de cargas positivas como si tenemos un exceso de cargas negativas, igualmente va a aumentar la fuerza de repulsión. Entonces, esto va a hacer que se rompan los enlaces débiles. Lo que desestabiliza las biomoléculas, causando su pérdida de función. Sí. Es por eso que se da el tema de alcalos y acetona. Así mismo. ¿Se acuerdan? El primer día de clase vimos el caso clínico de Lucía, parece que era que se llamaba nuestra paciente, que tenía cetoacidosis diabética. Tenía un estado de acidosis metabólica donde la concentración de protones era muy alta. Aumentaron las cargas positivas, aumentó la fuerza de repulsión, se rompieron los enlaces débiles de un montón de moléculas y eso desestabilizó las biomoléculas con la pérdida de la función. Y eso eso hace que todo el metabolismo se vuelva como en un cortocircuito. Entonces la paciente estaba con fatiga persistente, ya empezaba
tener ciertas consecuencias debido a la falta de producción de energía en el organismo. ¿Por qué? Porque sus enzimas estaban siendo desnaturalizadas, estaban perdiendo su función. Dime, Cristian. ¿Esta fuerza es capaz de romper una base No se rompen los enlaces peptídicos con estas fuerzas, se rompen los enlaces débiles. El enlace peptídico ya es un enlace covalente que no es clásico. Ya vamos a estudiar el peptídico después. El enlace peptídico se dibuja como un enlace simple, pero tiene un carácter de enlace doble, o sea que es mucho más fuerte. Con esas fuerzas de repulsión nomás no se van a romper. Para eso se necesita una fuerza extra de ATP y de las enzimas para poder hacer esa ruptura. ¿Sí? Pero sí desenredan las proteínas y desenredadas no pueden cumplir su función. ¿Sí? Sí, los dos, tanto en la alcalosis y acidosis, hay una desintegración de la molécula. ¿Qué es que Desintegración no, desenredo. solamente el nombre? ¿Qué difiere? Difieren los tipos de moléculas que están haciendo esa disociación. El cuerpo tiene una forma diferente de responder en una acidosis o en una alcalosis, porque en una acidosis, ¿qué tipo de cargas aumentan? Positivas. En la alcalosis, negativas. Entonces se tiene que resolver de forma distinta. Tenemos diferentes respuestas de compensación para eso. ¿Sí? Eso lo van a ir integrando un poquito también con biofísica. O sea, ¿con quién tienen biofísica ustedes? Josué, el loiriño. Sí. Bueno, en biofísica y en fisiología también van a ir viendo esos sistemas de compensación. ¿Sí? Sí, por eso están todos correlacionados. ¿Sí? Muy bien. ¿Y por qué esto es importante? Porque los diferentes compartimientos de nuestro organismo tienen diferentes niveles de concentración de protones. Y cada compartimiento tiene que mantener un rango de pH para que las moléculas que están cumpliendo sus funciones en cada lugar puedan trabajar tranquilamente. El estómago es uno de los compartimientos donde tenemos el nivel de pH mucho más bajo, de 1.2 a 3.2. Si nosotros le traemos a una proteína que tiene que trabajar, qué sé yo, a nivel sanguíneo, que tiene un nivel de 735 a 745, si le llevamos al estómago, ¿qué le va a pasar a esa proteína? Con este pH se va a desenredar, se va a desnaturalizar y va a perder su función, no va a funcionar. Entonces, pequeños cambios en el pH, 7.1, 7.5 o 7.6, ya hace toda la diferencia en la estabilidad de nuestras estructuras. De ahí que el cuerpo tiende a mantener siempre el equilibrio, tiene sistemas de compensación. ¿Qué hacía nuestra paciente? ¿Qué hacía el cuerpo de la paciente Lucía? Como un sistema de compensación de su acidosis. ¿Se acuerdan? ¿Qué hacía? No. Muy bien. Escondía el hidrógeno hacia el interior celular sacando ¿qué cosa? Potasio. Entra hidrógeno, sale potasio. ¿Qué más? El tampón bicarbonato. El bicarbonato agarra, secuestra los hidrógenos libres, se convierte en ácido carbónico y el ácido carbónico se disocia, ahora ya entendemos el término disociación, se separa en agua y CO2. Y el CO2 se elimina a través de la respiración. La paciente empezó a respirar de forma más frecuente y más agitada para eliminar más dióxido de carbono. Es un sistema de compensación respiratoria para la acidosis. ¿Sí? Entonces, cada compartimiento tiene que mantener los niveles de pH, los rangos de pH,
para que todo pueda funcionar bien. Salen un poquito de ese rango superior o inferior y entonces ya empiezan los problemas. ¿Sí? Muy bien, entonces, eso. Nosotros al decir aquí, al mencionar aquí el término ácido y el término básico, tenemos que saber cuáles son los comportamientos que tienen estos tipos de estructuras. Por eso tenemos que saber la diferencia entre un ácido y una base. ¿Sí? Todos los ácidos son considerados donadores de hidrógenos. O sea, ellos tienen la capacidad de separar, de disociar su hidrógeno. ¿Sí? Por ejemplo, el H2CO3, que es el ácido carbónico. ¿Sí? El ácido carbónico se separa, se disocia en un hidrógeno y un anión bicarbonato. ¿Sí? Entonces se separan. Todos los ácidos tienen la capacidad de separar sus hidrógenos. Pueden separar un solo hidrógeno, dos hidrógenos, dependiendo de la cantidad de hidrógenos que tengan su estructura y de su comportamiento. Ellos tienen esta capacidad de separar hidrógenos. Cuando un ácido se disocia, tenemos un hidrógeno con carga positiva, sí o sí, y lo que queda de la molécula, ¿cierto? Lo que queda de la molécula pasa a llamarse base conjugada. Conjugación quiere decir unión, ¿sí? Entonces, esta base, cuando se separa, enseguida va a querer volver a su estabilidad y se va a volver a unir, a conjugar con una carga positiva. Y esa carga positiva va a ser de otro hidrógeno. Entonces, las bases se comportan aceptando hidrógenos. El HCO3 negativo, cuando ya está separado, en algún momento dado va a volver a recibir el hidrógeno y se va a volver a transformar en la molécula completa. Entonces, un ácido da sus protones, libera sus hidrógenos y las bases van a agarrar hidrógenos del medio celular, ¿sí? Ayudando a siempre mantener el equilibrio. Nuestro organismo justamente trabaja en eso porque todas las vías metabólicas que nosotros vamos a estudiar, ustedes van a estudiar el semestre que viene, todas las vías metabólicas generan un flujo de protones. ¿Qué quiere decir eso? Algunas vías metabólicas liberan hidrógenos al medio celular. Entonces hace que el pH de la célula aumente o disminuya. Si aumentan los protones liberados, el pH va a ser más ácido, ¿sí? Entonces, el propio metabolismo hace que se liberen hidrógenos y disminuya el pH intracelular. Pero automáticamente otras vías, en lugar de estar liberando hidrógenos, necesitan de hidrógeno. Entonces, agarran estos hidrógenos libres y los sacan de vuelta del medio celular. Entonces, se va manteniendo como una danza, una lambada ahí entre hidrógenos que se sacan, hidrógenos que se agarran, hidrógenos que se sacan, hidrógenos que se agarran. Entonces, todas las vías metabólicas generan un flujo de protones. Algunas liberan protones y otras ganan protones. Y nuestro cuerpo tiene un sistema de regulación de ese pH, que son los sistemas de tampones. Aquí voy a poner el concepto de tampón. Tampón
sustancia reguladora se le puede llamar también amortiguador o buffer. Son 1, 2, 3, 4 términos que se utilizan para lo mismo. Regulación del pH. Le podemos llamar tampón, le podemos llamar sistema amortiguador, sistema de sustancias reguladoras o sistemas buffer. ¿Sí? Entonces, dependiendo del libro, van a encontrar con diferentes términos. Tampón. Tenemos, ¿qué son los tampones? Son una mezcla de ácidos y bases. Que ayudan a mantener el equilibrio. Un buffer ya no es solamente un ácido o solamente una base, sino que es una mezcla de los dos. ¿Sí? Tenemos ácidos y tenemos bases al mismo tiempo en una solución. ¿Para qué? Si en el organismo el pH empieza a disminuir demasiado, el buffer, ¿qué va a hacer? Va a activar el trabajo de los ácidos para liberar más hidrógenos, o va a activar la función de la base para que ese exceso de protones vayan siendo secuestrados. ¿Qué va a ocurrir? Si mi pH ya está luego bajo, ¿qué va a hacer el buffer? Va a usar su base para poder neutralizar y volver al equilibrio. ¿Sí? Entonces tenemos dos sistemas de tampones. Un sistema de tampón extracelular, que es el tampón bicarbonato, que se encuentra a nivel sanguíneo, que es el que nosotros ya habíamos visto la vez pasada, pero le voy a escribir otra vez, donde el hidrógeno es secuestrado por el bicarbonato para transformarse en ácido carbónico. ¿Sí? Y el ácido carbónico se disocia en agua y dióxido de carbono para poder eliminarse a través de la respiración. ¿Sí? Esto es reversible. Cuando empieza a producirse un montón de CO2, también se puede unir con el agua, se transforma en ácido carbónico, se disocia en bicarbonato y aumenta el hidrógeno, que es lo que ocurre cuando hay una alcalosis. Esto deriva hacia este lado. Si es una acidosis, entonces tenemos que sacar hidrógeno del medio, tenemos que transformarlo en CO2 para eliminar a través de la respiración. ¿Sí? Esto ocurre a nivel extracelular, tampón sanguíneo. Dentro de las células también tenemos otro tampón, que es el tampón fosfato, que es intracelular. Y aquí en este sistema trabaja el fosfato difásico, que se llama fosfato divásico. Se llama fosfato divásico. Ahí está. Así. El fosfato divásico, cuando empieza a aumentar los hidrógenos dentro de la célula, se va a unir a este hidrógeno y lo va a transformar en H2PO4 negativo. ¿Ven lo que pasó acá? Este hidrógeno se unió acá, por eso tengo 2 ahora, y en lugar de que acá tenemos 2 electrones sobrando,
uno de los electrones se le dio a este. Entonces ahí se juntó acá y tenemos el H2PO4. En lugar de tener dos cargas negativas, tenemos una carga negativa nomás, ¿sí? Se neutraliza ahí. Y a este se le llama fosfato monobásico. Este es más cortito que el tampón bicarbonato. Este tampón monobásico se elimina a través de la orina, ¿sí? Y este CO2 se elimina a través de la respiración. Esse circuito para medir a orina tem a ver com o corpo cetónico? ¿Qué cosa? O corpo cetónico ¿Cuál? que se elimina por la orina. Los cuerpos cetónicos son ácidos. Entonces, si hay una orina, significa que está mal. Claro. Los cuerpos cetónicos son 3 moléculas: la acetona, que se elimina a través de la respiración, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato, que se elimina a través de la orina. Son moléculas que tienen